La energía es todo lo que te mueve, te calienta y te ilumina. Se rige por varias leyes que no son solo para ingenieros o abogados, sino para todos. Las leyes de la termodinámica son reglas que definen la existencia, la razón por la que el tiempo avanza y por la que el orden es una lucha constante contra el caos. Son, en esencia, las leyes de la vida misma, y hoy te las vamos a explicar. En los videos anteriores vimos qué es la energía, sus tipos y sus propiedades. Hoy vamos a ver las reglas del juego. Vamos a hablar de la termodinámica, aquella ciencia que estudia las relaciones entre calor, trabajo, energía y temperatura en sistemas físicos, describiendo cómo se transforman y transfieren en procesos artificiales y naturales. Son 4 sus leyes. Y no te preocupes, no vamos a usar fórmulas. Si quisiera asustarte, te mandaría directamente a un examen final de física o a otro youtuber que sí te explica con ejercicios numéricos. Aquí vamos a entender qué dicen las leyes, para qué sirven y por qué no puedes escaparte de ellas. Ley cero de la termodinámica, tan elemental como que el agua moja. La llamaron ley cero porque la descubrieron después de la primera y de la segunda, pero se dieron cuenta que era tan básica que tenía que ir antes. Dice esto, si un objeto A está a la misma temperatura que un objeto B y el objeto B está a la misma temperatura que un objeto C, entonces A y C están a la misma temperatura. O de forma más elegante, están en equilibrio térmico. Suena obvio, pero esta idea es la que nos permite usar termómetros. Sin esta ley, medir temperatura sería como intentar pesar un aguacate con una brújula. Primera ley de la termodinámica, nada es gratis. La primera ley dice que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esto quiere decir que si un cuerpo u objeto gana energía es porque alguien o algo se la dio. Asimismo, si pierde energía es porque algo o alguien se la quitó. Significa que la energía no sale de la nada, no se genera espontáneamente. Por eso no existen las máquinas de movimiento perpetuo. Para entenderlo mejor hay que hablar de un concepto clave que ignoramos a propósito en videos pasados. Y este es la energía interna. Esta es la suma de toda energía que hay dentro de un sistema a nivel microscópico. Es la energía cinética de sus moléculas bailando más la energía almacenada dentro y entre sus enlaces moleculares. Es, por así decirlo, el patrimonio energético total de un objeto. La primera ley nos dice que para pasar energía de un lado a otro, solo lo puede hacer de dos formas, con trabajo o con calor. Esto lo descubrió un científico llamado James Prescott Joule, con un experimento hecho por allá en los años 1800. Miren esto. Joule montó una caja lo más aislada posible llena de agua con unas aspas adentro. Las paletas giraban gracias a una pesa que caía por acción de la gravedad. El trabajo mecánico que hacían las pesas se podía medir y después de pasar por una polea se transfería a las paletas que agitaban el agua. ¿Qué pasaba? La temperatura del agua subía de forma consistente. Luego, el señor Joule metió una resistencia dentro del agua, pero dejó las paletas quietas. Al encenderla, el agua también se calentó. Y la energía entregada por la resistencia fue igual a la energía entregada por el sistema mecánico, para lograr el mismo aumento de temperatura. Fue el descubrimiento clave. Demostró que una cantidad específica de trabajo siempre genera la misma cantidad de calor. Probó que el trabajo y el calor son dos formas diferentes de transferir la misma cosa: energía. Y por eso es que ambos se miden en las mismas unidades, joules, claramente bautizadas en honor a este señor. Aunque en el mundo de la ingeniería preferimos medir la energía en kilovatios hora, y también hay algunos raritos que la miden en BTUs. Segunda ley de la termodinámica. Todo tiende a irse a la verga. Esta ley es la más deprimente y realista de toda la física. Tiene varias formas, pero la idea central es que el desorden del universo siempre aumenta. A este desorden o aleatoriedad le llamamos entropía. Esto tiene dos consecuencias brutales. La primera es que los procesos tienen una sola dirección. Un café caliente se enfría en una habitación
pero jamás verás que una taza de café tibio le robe el calor disperso al aire para volver a calentarse por sí sola. El calor siempre fluye de lo caliente a lo frío. El desorden, que es energía dispersa, es muchísimo más probable que el orden, que es energía concentrada. La segunda consecuencia es que cada vez que transformas la energía, pagas un impuesto de entropía. Parte de esa energía de alta calidad se degrada y se convierte en calor inútil y disperso. Por eso ninguna máquina ni sistema es 100% eficiente. Siempre hay pérdidas. Siempre. Esta ley justifica cosas como que en la realidad no vemos huevos rotos recomponiéndose en su cáscara, o carnes asadas volviendo a su estado crudo, o carne cruda reconstituyéndose espontáneamente en una vaca que hace mu. El tiempo solo va en una dirección. Los procesos solo van en una dirección. La energía se degrada. La entropía siempre aumenta y esto es inevitable. Tercera y última ley termodinámica. En el universo todo está obligado a moverse, así sea poquito. Resulta que hay una temperatura mínima teórica que son los 0 Kelvin, o menos 273,15 grados Celsius. El cero absoluto es el estado de mínimo desorden, de mínima entropía, de quietud absoluta. La tercera ley dice que puedes acercarte a esa quietud. Puedes enfriar las cosas hasta casi detenerlas. Pero el orden perfecto no existe y nunca podrás llegar a él. Esto no significa que no podamos acercarnos bastante. En el laboratorio se han logrado temperaturas de 38 picokelvins. Ahí es cuando los físicos cuánticos se emocionan. Pero a medida que más se acercan al cero absoluto, se vuelve cada vez más difícil sacar el último poquito de energía térmica de la molécula que están analizando. Por eso, en un número finito de pasos, nunca llegaremos a 0 Kelvin. Ahí las tienes, las leyes inquebrantables que gobiernan el juego de la vida. La ley cero te permite confiar en tu termómetro. La primera ley te dice que la energía se conserva. No puedes ganar, pero puedes empatar. La segunda ley te dice que la energía pierde calidad. Entonces no puedes empatar, solo puedes perder. Y la tercera ley te dice que la quietud absoluta es inalcanzable. Estás obligado a jugar. No puedes abandonar el partido. Gracias por acompañarnos. Si este viaje por la depresión termodinámica te gustó, regálame un me gusta. Y a mí también. Y deja en los comentarios qué otra ley de la física te gustaría que destripáramos.